Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 29 de abril. Rápido se nos fue el cuarto mes del año y vamos corriendo a lo que es la mitad del año. Ha habido una temática importante en los últimos días que tiene que ver con todas estas medidas extraordinarias implementadas por el gobierno para mejorar la seguridad en el país. Entre eso se ha tocado el tema de los niños y los jóvenes, niños y adolescentes envueltos en algún tipo de delito. Ese será el tema principal de esta noche, aunque también hablaremos del estado de la niñez y la adolescencia en El Salvador, con quienes, digamos, cierto, tienen mayor conocimiento sobre esto. Es importante, sí, reconocer que en El Salvador estamos en una situación de extrema violencia, que tiene elevados índices de homicidio, que quien más sufre es nuestra gente que vive en comunidades en condiciones con mucha precariedad, ¿verdad? Eso es importante, partir del fenómeno estructural y reconocer que ciertamente hay una participación de personas adultas, en su mayoría cometiendo delitos, pero que también hay adolescentes que cometen hechos delictivos contra sus mismos pares, es decir, contra adolescentes, pero también contra personas adultas. Esta es una realidad que pone a su base una situación de extrema vulnerabilidad de derechos a los adolescentes, pero también a niños y niñas que están en medio de esta condición. La frase que tú repetías respecto a que es peligroso ser adolescente en estas condiciones es cierta, porque hay una gran privación de derechos desde que están siendo acechados por estos grupos delincuenciales para promover que se incorporen por amenazas, por interés de cooptarlos y obligarlos a ello, porque es el ideario, porque se genera toda una condición. Bueno, la relatora de las formas de esclavitud que ha estado esta semana acá en El Salvador decía algo que me parece muy importante. Lo que tenemos en este momento es, más allá de la utilización, hay un interés de estos grupos de hacer una especie de esclavitud de estos primeros niños, y luego ya siendo adolescentes hay que distinguir dos momentos, ¿verdad? Cuando se es víctima y cuando ya se pasa a participar de un hecho delictivo. Hay que reconocer las dos situaciones. En su mayoría los niños y adolescentes. Bueno, víctimas porque también hay muchos niños que han muerto. Por supuesto. Y el número de niños asesinados muertos. Es que a eso quería referirme. Que si bien es cierto, la mayor cantidad de homicidios se produce en mayores de 18 años, fíjate que el grupo de adolescentes que ha sido víctima de homicidios también es bien alto y año con año se ha ido incrementando, y mucho más grave, Nacho, la cantidad, bueno, no mucho más grave, sino es tan grave como que niños, bebés, están siendo asesinados por el hecho de vivir en una determinada comunidad o por el hecho de tener un familiar del cual se quieren vengar. Es decir, que en esos momentos la niñez y la adolescencia está en una situación de víctimas por ser asesinados, por recibir delitos, pero además porque estos grupos tienen su mirada y su interés en utilizarlos para que cometan delitos, y eso puede ser calificado como una forma de esclavitud. Quiero yo en este primer momento decir que es importante estas medidas que se están adoptando para asegurar que se proteja a los niños y niñas víctimas de esta condición. Luego hablamos de los Vamos a hablar de las medidas más en concreto. Yo quiero que nos dé, Griselda, un panorama general de cuántos niños. Primero, en El Salvador consideramos niños hasta 18 años, ¿no? Así es. Ya. Sí. ¿Cuántos menores cometen delito aproximadamente al año en nuestro país? ¿Qué tan importante es el número? Sí, en El Salvador se considera niño o niña hasta los 18 años. Yeah. Marcado la adolescencia de los 12 a los 17 años, 18 años cumplidos. Pero las cifras demuestran, y UNICEF recientemente ha hecho un estudio en el cual señala justamente que de cada 10 personas que cometen delito, uno de ellos es adolescente. Y la mayoría. ¿Eso es universal? Sí, ¿En El Salvador? en El Salvador. Ah, en El Salvador. Esto es aquí Uno en El de Salvador. 10. Es un estudio que aplica para el país sobre la situación de la responsabilidad penal para adolescentes aquí en El Salvador. Y las ¿Todo cifras tipo de delito? Todo tipo de delitos. Así es. O sea, de los que cometen delitos en general, uno de cada 10 10 es un menor de 18 años. Una persona menor de 18 Ok, años. ¿y qué tipo de delito comete el menor de 18 años?
Sí, Gustavo. Sí. ¿Sí? Por lo general, no se trata de homicidio como está en el ideario Ajá. de la población, y yo creo que es importante ir quitando estos mitos o estas percepciones que tenemos. Bueno, lo que pasa es que parece que todos estamos tocados con el tema de esos dos supuestos niños de Claro. 11 años que mataron a un... Que es una cosa terrible. Sí, Que es una persona cosa terrible. que cobrador Pero de bus. Fíjate que en razón de las detenciones, de acuerdo a las detenciones producidas en un año determinado, el mayor número de delitos por los que se detiene y se procesa a adolescentes es por amenazas, seguido de agrupaciones ilícitas, lesiones y resistencia. Y es importante decir que estos números, que representan la gran mayoría, no se comparan con la percepción que se tiene que son ellos los que más cometen homicidio. Eso no quita a que han participado en hechos gravísimos. En algunos casos. Pero, Okay. Estamos hablando entonces que estamos hablando como de 400 y tantos niños infractores al año. Te pongo el caso. En el año 2014 se produjeron 2.174 homicidios aproximadamente. De estos, solo 85 fueron atribuidos a adolescentes. O sea, de ese número estamos hablando. ¿Por qué tenía yo la información que la mayor cantidad de delitos que cometían eran extorsiones, los menores? Bueno, yo estoy comparando datos que son producto de información generada por la Corte Suprema de Justicia y de un estudio comparado sobre la aplicación de la justicia penal juvenil. Es decir, que hay una percepción que tiene que ver con la gravedad del tipo de hecho, pero también porque se tiende a atribuir a los adolescentes determinadas conductas que llegan a generar un estigma, pues. Oscila, me dijeron, entre 1.000 y 1.100, pero muchos de ellos están por pillados en fragancia, no necesariamente van a terminar internados, y me imagino, digamos, que ese proceso debe ser un proceso bastante difícil para poder a un niño comprobarle un delito, ¿ya? Sí, yo quiero decir otra cosa que es importante, que en El Salvador la ley penal juvenil procesa a los niños o a los adolescentes desde los 12 años de edad. Es decir, que no es cierto que solo desde los 16 años. Como tú sabes, y Griselda lo podrá explicar mejor, en la etapa del desarrollo, a los 12 años todavía tú no tienes plena conciencia de las consecuencias de tus actos, ni las repercusiones de lo que hiciste. Un juez que aplica la ley penal juvenil tiene que valorar tanto la prueba que se le presenta, y nosotros sabemos que una de las apuestas estratégicas que debe hacerse desde el Estado es el fortalecimiento de la investigación criminal, precisamente para evitar esos altos índices de captura y la baja capacidad de sentenciar un caso, de resolver y declarar a alguien culpable o no. Entonces, un juez tiene que verse frente a pruebas y frente al análisis de la repercusión que tiene en una persona de tan corta edad de imponer una medida privativa de libertad, que, por cierto, respecto a lo que se hablaba previamente, ¿qué significa la privación de libertad en un centro de reinserción? La diferencia entre adultos y adolescentes es que los centros de reinserción tienen programas que permiten desarrollarles una expectativa de vida distinta. Son programas muy específicos que van acompañando al adolescente para darle una alternativa, porque va a salir joven. Incluso estas iniciativas de 30, 40 años, por más que... Básicamente un muchacho que yo tengo entendido que al final quedan 7 años, a pesar de que son 15 eso depende años. del delito. Pero el promedio más o menos es que una persona condenada a 15 años, que fue la última reforma que se hizo, termina en 7 años afuera. En 7 años esa... ¿no? No necesariamente, no necesariamente, eso depende del tipo de delito. Pero ninguna persona que pase un proceso judicial cumple toda su condena. Es muy raro que alguien, digamos, si está condenado a 50, cumple los 50. Siempre hay, digamos, forma de bajarle. Hay delitos que tienen establecido, por ejemplo, que no podrá concederse ningún beneficio penitenciario, incluso más en el tema de los adultos que en los adolescentes. Pero ciertamente pueden llegar a cumplir, pongámosle que lleguen a cumplir los 15 años, aunque sean 10 años, a veces cuando ha cumplido las normas del internamiento y ha cumplido sus etapas de reinserción, fíjate que puede estar 10 años, digamos, y tenía 15
Quiere decir que a los 25 años estamos devolviéndole a la sociedad una persona que probablemente no pasó todo el proceso. Griselda, ¿hay algún estudio, hay algo que demuestre que estos muchachos pueden ser readaptados? La verdad que sí, hay diversos estudios que se han realizado, sobre todo que responden al análisis de cómo se desarrolla la persona, de cómo se desarrolla el ser humano y las capacidades que va adquiriendo a lo largo de toda su vida. Pero algún tipo de muestra concreta de decir la reincidencia de este tipo de delincuente es mucho menor que en adultos, es una reincidencia muy baja. Hay experiencias positivas en otros países justamente aquí en El Salvador. ¿Hay algún tipo de información en relación a que la reincidencia es baja? Sí, es baja. Sí, es baja. De hecho, ISNA está desarrollando programas muy buenos. Hay un programa que se llama Yo Cambio, que desarrolla el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia con jóvenes. ¿Es el mismo que se hace con los adultos? Porque también existe Yo Cambio. No. El mismo nombre tiene. Cambia tu vida, se llama. Sí. Este programa lo que busca justamente generar habilidades y competencias cuando están privados de libertad dentro de los centros para poder superar las condiciones que les llevaron a cometer el delito, generándoles condiciones, generándoles mejoramiento para que puedan tener una alternativa de vida diferente. Lo que se trabaja con los adolescentes es en reconstruir su proyecto de vida. Sí, pero ustedes me dicen es bajo la reincidencia, no me han dado cifras. Y la verdad, digamos, que la única forma de medirlo es con cifras. Si existiera, digamos, una medición de cifras de saber cuánto es la reincidencia de ese tipo de jóvenes. Y si eso va a decir si los programas que ustedes están haciendo o los que se aplican son buenos o son malos. Sí. ¿Ya? O si estamos juzgando mal, porque a lo mejor estamos juzgando mal. Yo no sé, digamos, ¿por qué cometen delitos, creen ustedes, los jóvenes en nuestro país? Bueno, hay diversas situaciones que explican el por qué un adolescente puede llegar a cometer un delito. En nuestro contexto actual juega un papel preponderante también los pares. Los diferentes estudios que se han realizado o enfoques sobre cómo va desarrollando una persona a lo largo de su vida van explicando o tratan de explicar la madurez, el grado de madurez que vamos adquiriendo. En el caso de la adolescencia, por ejemplo, la capacidad de razonar sobre las consecuencias que puede tener una infracción penal en este caso, se adquiere entre los 16 y los 21 años de edad, por ejemplo. La capacidad de tener un razonamiento lógico abstracto, la capacidad cognitiva, la maduración del cerebro también, que va a generar y que permite el control de los impulsos propios o de tener una planeación a largo plazo o de poder controlar las emociones. Es algo que se va adquiriendo no antes de los 16 años, sino que posterior a los 16 años. Cuando se da una situación en la cual hay un riesgo o una toma de decisiones, es importante dejar claro que los adolescentes, que las personas adolescentes no manejan de la misma manera en situación de presión la toma de decisiones que las personas adultas, porque están en constantes cambios, porque no tienen totalmente desarrollado en el cerebro, claro, lo que les permite controlar sus emociones o reaccionar frente a la presión social del grupo también. De repente somos los más países menos desarrollados y los más pobres, los que más aceptamos, digamos, estas normas internacionales que los países grandes no las aplican, ¿ya? Y yo no sé, digamos, por qué. A mí me cuesta, digamos, pensar que lo que puede ser bueno en Estados Unidos es malo acá. Bueno, en Estados Unidos, Nacho, hay... En Inglaterra también creo que aplica ese tipo de normas. En Estados Unidos y en otros países desarrollados tenemos servicios sociales vastos. Tenemos excelente educación, excelente salud, sistemas de protección con muchos fondos para garantizar que no se cometan hechos delictivos. Y lo que nosotros hemos tenido históricamente y todavía tenemos brechas grandes que superar es que tenemos poca protección social universal. O sea, la protección social para las familias y para los niños y adolescentes es escasa. La inversión que este país hace en educación, en salud, en desarrollo integral es limitada. Y estos países lo que tienen es una gran inversión y un gran desarrollo en este tipo de programas. Entonces hay medidas compensatorias para eso. Sin embargo, lo que yo te explicaba es que el nivel de incidencia delincuencial de estos países respecto a niños no nos muestra bajas significativas como para decirte que
la privación de libertad por sí misma reduce la incidencia delincuencial de niños que son procesados y condenados a penas privativas de libertad. Por el contrario, imagínate tú un chico de 12 años o de 14 años con 30 años de prisión, ¿qué es lo que te decía? ¿Va a salir a los cuántos años? ¿Preparado o no para...? ¿Bajo ningún punto ustedes aceptan un cambio en ese sentido? ¿Ni siquiera 17, 16? Nosotros consideramos que hacia donde debemos apostarle como sociedad y como Estado realmente es, en primer lugar, a cerrar todo aquel mecanismo que genere que los adolescentes sean utilizados por los delincuentes que están en maras y pandillas para cometer delitos. Hay que cerrar esa posibilidad. Por estar esta noche, Griselda. Gracias, Zaira. Creo que ha sido importante escucharlas. Sé que hay gente que no le gusta escuchar esto, tú te habrás dado cuenta, tú lo sabes perfectamente bien. Sí. Pero bueno, son realidades que tenemos que tomar en cuenta para todos. Es difícil aceptar algunas cosas, pero hay que pensar siempre en términos más integrales, que es lo mejor en términos generales y sobre todo con el futuro del país. Muchas gracias, Zaira. Gracias, muy buenas noches. Recordemos que el Estado y todos nosotros debemos ponerle racionalidad a esta situación irracional en la que vivimos. Gracias, Griselda. Gracias, Nacho. Buenas noches a toda la población. Buenas noches, amigos televidentes. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.